Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Cada jueves, 8 de la noche, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, la Iglesia IPBR de Colombia, Ebenecer, les quiere dar la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es creyente, alguien que dice que es un hijo de Dios. Y dice el título, amaos unos a otros. Y mientras que buscamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, versículos 11 al 24, el diácono Sergio va a leer con voz de mando, voz de arcángel. Venga, póngase aquí a este lado, si quiere, a mi derecha. No, esa versión es diferente. Vamos a orar un poco para antes de comenzar y pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor, buen Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús para rogarte, para pedirte por nuestra vida, para rogarte también, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo de devocional que tenemos, que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones de una manera extraordinaria, para que podamos vivir para ti y aprender de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a la verdad, desafiándonos a lo bueno y teniendo, Señor, la capacidad de poder renunciar a lo que no te agrada, a lo que tú, Señor, aborreces. Te rogamos por nosotros los que nos encontramos aquí, por nuestra iglesia de Ebenecer, pero también, mis amados hermanos y amado Dios, tú que nos escuchas, Señor, estamos rogando para que seas tú, Señor, aquellos que ven en diferido a través del Facebook este devocional, que todos seamos instruidos. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar la lectura, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla por el chat también del Facebook o por el WhatsApp. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 24. Capítulo 3, versículos 11 al 24. La palabra del Señor dice: Más fuerte, hijo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amamos a los hermanos? El que nos ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes que de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor del Dios en él? Y hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestros corazones nos reprenden, mayor que nuestro corazón es Dios.
y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, con confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Muy bien, qué bueno que nosotros podemos tomar un tema tan interesante para meditar, porque hoy el mundo toma el tema del amor de muchas maneras. Eliana, ¿tú dónde has visto los temas del amor? En series, En series, en películas, ¿en qué más? en la casa, En la casa, calle, en la calle. en la Biblia. Muy bien. Esto nos debe llamar la atención porque todo el mundo dice yo te amo. Y fácilmente cuando uno pasa esas etapas de enamoramiento, de conocimiento, es muy fácil que un hijo le diga a su mamá yo te amo mucho, que una mamá, un papá le diga a los hijos te amo mucho, que cuando estemos llevados por nuestras emociones, nosotros sintamos de todo corazón que hay unas emociones de apego. Ahora la pregunta, ¿eso será el amor? ¿Realmente el amor es un sentimiento? Juan David, ¿usted qué piensa? ¿Por qué no es un sentimiento el amor? Yo quiero que tú pienses con tus palabras, que tú nos enseñes y nos digas. Porque aquí en el pasaje que estamos comenzando nuestro estudio, dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y yo estuve haciendo un estudio pequeñito para hoy. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de mi vida ministerial he escuchado personas que me han dicho, pastor, lo amo, pastor, lo quiero, pero en cuanto uno está en contra de la persona, es pastor, ya no lo quiero ver. y es algo que es muy simpático. O los hijos, me dicen, papá, te amo mucho, la hija, te amo mucho, pero en cuanto uno les regaña, ¿qué pasa? Que ese amor como que se terminó. Lo mismo pasa en el matrimonio. Juan David nos decía que el amor no es un sentimiento, pero Dios nos manda a amar. ¿Nos escucha? Sí. El amor no es. Muy bien, ya verificamos que la transmisión se está escuchando. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿El amor es un principio o el amor es una emoción? Una emoción. ¿Una qué? Una emoción. ¿Usted, Juan David, es un principio o una emoción? Más de principio. Si el amor es una decisión, es un principio. Todo principio, va a ser un ejemplo. Todo lo que sube va a caer. Eso es un principio, la ley de gravedad de Newton. Entonces, el amor es un principio y una emoción. A ver, levanten la mano aquí todos los que digan que es una emoción. Una mezcla. Una mezcla. Es un principio y también es una emoción. Tiene parte y parte. Muy bien, acá dicen que es una mezcla. Pero vamos, levanten la mano los que piensan que es un principio, una decisión. Muy bien. Entonces aquí estamos partidos a la mitad. Vamos a estudiar un poquito y vamos a entender algunas cosas que el texto nos está poniendo aquí para que estudiemos. El hecho que nosotros los seres humanos un día fallemos a la demanda del amor de otro, no quiere decir que hemos dejado de amar, y la otra persona que está indispuesta no quiere decir que nos dejó de amar. Simplemente lo que sucede es que frente a una situación difícil, ¿qué es lo que sucede? Que uno se molesta. Voy a hacer un ejemplo. Diácono Sergio, ¿cuántas veces su hijo se ha portado mal? No saque la cuenta. ¿Muchas? ¿Pocas? ¿O algunas veces? Normal.
Muy bien, todo hijo se comporta muchas veces a lo largo de su vida. ¿Sí? Esa es la verdad. Desobedecen, a veces no hacen caso, a veces dicen mentiras. Lo pasa con el diácono Sergio, con el diácono Otto, pasa con mis hijos. Pero les digo una pregunta, ¿alguna vez uno como padre ha dejado de amar? Diácono Otto, ¿usted ha dejado de amar a alguna de sus hijos? No, no importa el grado de rebeldía que estén, uno nunca deja de amar a sus hijos, porque amar a los hijos es una decisión. Nunca hay ex padres, nunca hay ex madres. Eso es muy importante que sea claro, porque Dios grabó el amor en nuestro corazón, a todos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, desde el principio les dio una orden, dice aquí el apóstol Juan, escribiendo a la iglesia. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Eso me parece muy interesante. Ahora, nosotros podemos decir el principio de cuándo. Porque aquí tenemos una cita bibliográfica y dice Juan capítulo 13, versículo 13. Ahora, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 13, vamos a encontrar algo que es muy importante, que tenemos que... Muy bien, Carlitos, espero que ya se esté escuchando. Juan capítulo 13, versículo 13, versículo 34. Estas son palabras del Señor Jesús que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahora, yo les hago una pequeña pregunta. Cuando Jesús le dijo estas palabras, ¿a quién se los dijo? A su iglesia. A sus hijos, ¿no? Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Miren, queridos hermanos, si partimos desde este principio, no habrían divorcios, no habrían odios, separaciones, divisiones. ¿Por qué razón? Que obedecerían. Porque tendríamos que sujetarnos, por eso dice, un mandamiento nuevo os doy. Por eso Juan David nos decía, esto es un principio. ¿Cuál es el principio? Dios diseñó al ser humano y puso al ser humano en la tierra para que se amen los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque en el planteamiento de Dios, escuchen bien lo que voy a decir, y si quieren tomen nota, Dios determinó tener un reino para sí. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán y a Eva qué era lo que tenían que hacer? Construir un reino. Un reino, ¿cómo iba a ser ese reino? ¿Lleno de qué tipo de personas? Génesis capítulo 1, versículo 26, el texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, sin relación con el pecado. Dice, se fructifique, se multiplique y llene toda la tierra. ¿Cómo iba a ser ese el reino? Lleno de la imagen de Dios, de personas. Ese es el plan. Ahora miren lo que dice en Juan, porque esto nos debe llamar la atención el texto que estamos estudiando. Versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Si ustedes quieren, van y Jenicita, no sé si quiere leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Y el diácono Otto, Génesis capítulo 4, versículos 8 al 15. Acá tenemos una Biblia, si desean. Génesis 3:15.
Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ok, yo le pregunto, mi hermana Jenny, ¿qué entiende usted de ese pasaje? O sea, si usted le dicen, explíqueme ese pasaje, querida hermana, apreciada amiga, explíqueme, no lo entiendo. En sus palabras, Jenicita, no tiene que ser una explicación teológica, sino usted que entiende de esa lectura. ¿Cuál es su comprensión de lecturas? Yo sé que usted tiene muy buena comprensión de lectura. Esa es una noticia que usted está leyendo, que está pasando. ¿Qué es lo que comprende ahí? Pues de la enemistad que va a existir de la descendencia de Eva con Satanás. Muy bien, exacto. ¿Por qué nosotros no les caemos bien a los no cristianos? O sea, ¿por qué el no cristiano, voy a hacer un ejemplo? Hace un rato vinieron dos niñas acompañando a Eliana. Nos saludaron, muy corteses, muy saludables. Le dijimos, ¿cuándo vienen a la iglesia? Y empezaron, no, pero esto, no, pero lo otro. Entonces, Nancita los estaba invitando. Entonces le dije, pero si le invitan a una fiesta, ¿sí irían, sí o no? Y claro, sus ojitos hicieron así. ¿Cuál es la razón de la aversión del no cristiano venir a la iglesia a estudiar la Biblia? Según ese texto, Jenicita. ¿Por qué le parece mal una actividad bíblica, cristiana? Pues porque la Biblia dice que igual, digamos, o sea, cuando uno no conoce a Dios, pues obviamente no conoce la verdad. Entonces Sí. Dios no lo lleva, porque digamos, ni siquiera uno mismo es consciente de venir a la iglesia, sino es Dios quien con su amor ya lo escoge y lo trae. Ok, eso es verdad lo que usted acaba de decir, eso es correcto. Pero ¿por qué dice el texto? La enemistad. La enemistad, pues porque... Muy bien. Es que hay una enemistad. ¿Qué quiere decir? No somos amigos. O sea, lo que practica el mundo y lo que practicamos nosotros, o sea, es algo que no les va a simpatizar. O sea, si ellos nos invitan a una fiesta de ellos y nosotros vamos, y dicen, qué chévere, compartieron lo nuestro. Pero ellos no pueden venir y sentir esa misma alegría. ¿Por qué razón? Porque acá hay un dictamen que Dios da y le dice a la mujer, tu simiente será enemiga de la simiente de la serpiente. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ahora, Génesis 4, versículos 8 al 15, ¿cómo dice? Por favor, si puede leer en voz alta. 4 del 8 al 15. Sí, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él respondió, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Muy bien. A veces nosotros nos preguntamos de dónde vienen estos dos reinos.
y los dos reinos vienen de los seres humanos, está compuesto por seres humanos. La maldad que hay en las personas que no conocen a Dios hacen aborrecer a los cristianos, hacen que sientan envidia de sus actividades. Ellos no la comprenden, ellos no se deleitan en eso. De hecho, les parece aborrecible, criticable, censurable. ¿Por qué Caín mató a Abel, Calecito? ¿Por qué Caín mató a Abel? Muy bien, yo te cuento la historia. Los dos se presentaron delante del Señor a ofrecer su sacrificio, su ofrenda. Abel trajo su ofrenda, un animal de su ganado sacrificado, y Caín trajo de lo que había producido la tierra. Dios se agradó de lo que Abel había traído porque lo trajo conforme a su palabra. Y Caín se molestó, sintió envidia. ¿Por qué le va bien? ¿Por qué Dios se agrada de él? ¿Por qué no entendió todo lo que hacía? Voy a hacerte un ejemplo, ¿sí? Ponte aquí, yo tengo acá un cristiano y un no cristiano. El cristiano va el domingo a la iglesia a adorar a Dios. El no cristiano se va con su familia de camping. Pero ¿quién agrada a Dios, Caleb? En domingo, en hora de culto. Ok, el creyente porque obedece a Dios. Queridos hermanos, el llamado es a no ser como Caín. El llamado es a amarnos. La misma carta Juan lo dice. Eliana, ¿puedes buscar Primera de Juan 2? Diácono Sergio, Primera de Juan 2 también, y Diácono Otto también, Primera de Juan capítulo 2. Pero Eliana va a leer del 7 al 11, Sergio del 12 al 14, y cuando le diga del 5 al 17, el Diácono Otto. Entonces, lea usted fuerte. Primera de Juan 2, del 7 al 11. El apóstoles animados por la libertad. No estás leyendo Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 7. Comienza, hermanos. La primera de Juan, segunda. Primera de Juan. Hermanos, No os escribo mandamiento nuevo, dice. hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y las luces verdaderas ya no. El que dice que está en la luz aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, ¿qué está diciendo en pocas palabras, Eliana? Que amas amar a su hermano. Y quien no ama a su hermano, ahora no está hablando de amar al hermano pariente, al del apellido, está hablando al hermano de la fe y está hablando al hermano con el que te congregas. Eso es muy interesante. La Biblia dice que si nosotros no le hacemos el bien al hermano, pues estamos negando nuestra fe. Y no nos ha nacido, ni no hemos nacido de nuevo. Esa es la explicación. Primera de Juan está llamando a los hermanos en la iglesia a amarnos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo amarnos si no tenemos el mismo color de piel, el mismo tipo de ojos, las mismas facciones, a veces ni las mismas relaciones? Esto es muy interesante.
O peor, ¿cómo amarnos entre hermanos en la iglesia si a veces nos ofendemos unos a otros? Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Muy bien. Esto es muy desafiante. Escribe a la iglesia. Le está escribiendo es a la iglesia, a los padres, a los hijos, a los jóvenes. Le están diciendo, por favor, perdónense. O sea, una manera de amarnos es de perdonarnos. Esto es muy importante porque es tan fácil hablar del amor. Mire, Eliana, yo le voy a decir una cosa. Usted está entrando en una edad, dentro de poco cumple 15 años. Dentro de poco alguien va a salir y te va a decir, Eliana, te amo. Pero si cuando te dice te amo, te invita a desobedecer a tus padres, te invita a quebrantar los mandamientos, te invita a hacer cosas que no aprueban a Dios, y se llama cristiano, huye. ¿Por qué razón? Porque él no está hablando del amor de Dios, está hablando de un amor pasional. Y lo mismo le pasa a Juan David. Usted cuando busca esposa, Juan David, y usted ve que esa mujer hace todo por usted, pasándose por alto los principios de Dios, y es una mujer que no obedece a sus padres, no obedece a sus pastores, no se sujeta a nadie, huye, porque un día no se va a sujetar a ti. Porque aunque acá dice que nos amemos unos a otros, el verdadero cristiano, en los primeros versículos, ¿qué decía? Que quien ama a la manera de Dios ha nacido de nuevo. Tiene luz en su vida, tiene la verdad. Quien no, está en oscuridad. Recuerden, el amor es un principio, es una orden. Yo amo, pero amo bajo los principios de Dios. Y aunque hayan situaciones difíciles, una persona que dice, yo perdono porque mis pecados han sido perdonados. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Son dos versículos, perdón. No era del 5 sino del 15 al 17. Acá me comí un número. Entonces, del 15 al 17, ¿verdad? Sí. Ahí va a decir cómo no amar y a quién no hay que amar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No quiero que desvíen sus ojos, porque cualquiera cuando lee dice, no ame el mundo, uno dice, pero es que el mundo son las cosas. No. Recuerden, desde Génesis, Genesita, ¿cuántos tipos de personas hay? ¿Cuántas simientes hay? ¿Cuáles son esas simientes? Los hijos de Dios. Ahora, eso debe llamar nuestro corazón. ¿Ustedes cuántos cristianos han escuchado que abandonan la iglesia por los compromisos con sus familiares no cristianos? Cuando acá dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿cuál es el principio que Dios nos pide?
Amar es fácil, es decir, yo amo a Dios, es fácil. Yo amo su palabra. Ahora, yo no estoy diciendo que a las personas no cristianas los odiemos, los maltratemos, pero quienes realmente necesitan de nuestro amor, de nuestra atención, de nuestros detalles, son nuestros hermanos en Cristo. Porque ellos son los que dan la vida por nosotros todo el tiempo. Yo le pregunto a Raquelita que está por allá. Cuando usted está enferma, ¿a quién le pide orar por usted? A los hermanos de la fe. ¿Y por qué no a sus otros hermanos? Pues los que son cristianos, sí, pero los No, a los que no son cristianos. que no creen en Dios. Obvio, porque no creen en Dios. Cuando uno tiene una necesidad de dejar a sus hijos pequeñitos, ¿a quién se los dejaría? ¿Quién los va a asistir incondicionalmente? ¿Con quiénes uno cuenta cuando uno pasa una calamidad, un desastre, o cuando uno necesita hacer también cosas buenas? Una festividad, una celebración. Miren, mis amados hermanos, es un principio de la Escritura. Nuestra clase 35 de aprender a ser cristianos, de entender la fe, es entender qué es el amor, cómo se caracteriza, a quién debo de amar, quién es la fuente de mi amor. Porque a veces amamos por el interés del color de nuestra piel, del nombre de nuestro apellido, o porque a veces nos benefician ciertas personas. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo, ¿cómo puedo decir que amo más a mis hermanos biológicos que a mis hermanos en la iglesia? Dios, ¿a quién amó? ¿Por quién dio su vida el Señor Jesús? Sus hijos. Es que somos una familia en Cristo. Hay un solo Padre y nosotros somos sus hijos. Ahora, por eso les digo, no tiene que ver con aborrecer a los no cristianos. Si tenemos un acto de amor es predicarles el evangelio, invitarlos, que compartan nuestras actividades, que se gocen nuestras actividades, porque al gozarse nuestras actividades tienen la gran posibilidad de creer en el Señor Jesús y participar de la familia de Dios por la eternidad. Miren lo que dice acá, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo les digo la verdad, yo cuando hablo con mi papá, con mi mamá, que ya son ancianos, yo quisiera que ellos estén por la eternidad conmigo. Pero su única esperanza es que crean en Cristo. Yo le digo a mi mamá, y mi mamá me dice, pero yo creo, ¿qué más tengo que hacer? Queridos hermanos, nuestra base para amar es el amor de Dios, no nuestro amor. Yo con toda seguridad, ¿a quién tengo que amar y privilegiar en mi corazón? Al que Dios amó. Miren, primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo sé que esto es muy difícil. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, Dios quiere encontrar una iglesia unida. Él quiere encontrar una iglesia que se estén amando los unos a los otros. No murmurando a los unos a los otros, no maltratándonos los unos a los otros, no señalando a los unos a los otros, no acusándonos los unos a los otros. Dice, es una iglesia en
amor, mucho menos en división, en disensión. Versículo 4 de tercera de Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Dios dice que las personas que han nacido de nuevo, que pueden amar a la manera de Dios, se van a resistir a desobedecerle a Él. Yo ruego que Juan David encuentre una mujer de Dios, una mujer cristiana con la que él se pueda casar, tener hijos, llenar la iglesia, si esa es la voluntad de Dios. Solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijitos del diablo. Si quieren, lean Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Jenicita, en voz alta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. ¿Qué les parece ese versículo? Yo les voy a decir algo que yo he pensado cuando meditaba haciendo este devocional, que solo Dios nos puede enseñar a amar al prójimo que Dios nos da. Cuán bonito sería que nuestros hijos apreciaran la casa de nuestros hermanos. Pero eso, ¿cómo es posible? Solo si abrimos nuestra casa a los hermanos. Pero a veces es más fácil abrirle la casa a los familiares, someternos a todas sus vilezas, a sus malas palabras y sus malas acciones. Hoy nosotros tenemos que considerar, Dios nos está uniendo como familia y dice aquí claramente que hay un mandato, que como familia nos debemos amar los unos a los otros. Ahí la importancia de tener una iglesia local. Y yo puedo amar a un cristiano verdadero y saber que es un cristiano verdadero porque hace justicia. Acá dice en los versículos que están antes del versículo 10, dice que sí, yo estoy llamado a amar a mi hermano en Cristo, pero que no peque. Que busque la voluntad de Dios como yo. ¿Y cuál es mi seguridad? Que Dios lo amó a él. Y yo veo la obra de Dios en él. Para mí, por decir, que días alguien me preguntaba si yo tuviera una enfermedad. Bueno, no lo decía por mí, sino lo decía tal vez por esa persona. ¿Qué hacer con una persona cuando el cónyuge le da enfermedades que los deterioran mucho? Los enviamos a un hospital, a un ancianato, nos divorciamos, nos separamos. ¿Qué dice la Escritura? Miren, a lo largo de mis estudios de la Escritura, yo he visto que la voluntad de Dios es una para el matrimonio. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Hoy tenemos que considerar esto. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros, que no seamos como Caín. El versículo 15 del capítulo 3 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cómo dice el capítulo 15? Perdón, el versículo 15. Que cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y esto, o sea, fíjense con lo que tenemos que pelear en nuestro corazón. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo me puedo molestar con un hermano en la fe.
Yo me puedo molestar, pero estoy llamado al arrepentimiento. Estoy llamado al arrepentimiento. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Yo les hago una pregunta así sincera. Raquelita, ¿cuándo Cristo murió por ti? ¿Cuándo murió? Antes de nacer. ¿Cuándo Cristo murió por ti? Diácono Otto, ¿cuándo Cristo murió por ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ¿en qué momento histórico? Mucho antes de que tú nacieras. Por eso te digo eso. Sí, está bien, pero no es una pregunta. ¿Hace 2000 años? Hace más de 2000 años. Y nosotros no nacimos cristianos. Nadie nace cristiano. Es cristiano cuando ama cantar a Dios. Es cristiano cuando ama orarle a Dios. Cuando ama instruirse para Dios. Cuando ama la iglesia de Dios. Más que al mundo. Y cuando ama muchas veces a la iglesia, aún cuando la iglesia lo puede estar aborreciendo a uno. ¿Por qué razón? Porque acá hay un principio. Jesús murió en la cruz cuando nosotros éramos sus enemigos. Pagó por nosotros y nos trajo a la fe. Por eso es seguro, Eliana, si un día usted se enamora, enamórese de un hombre cristiano. Porque si ama a Dios, tienes la plena seguridad que te amará a ti. Si no, será un hombre impío. Posiblemente te enfermarás y te botará. Dirá, ya no me sirve. En Malaquías capítulo 2 hay un texto que retuerce los intestinos de cualquiera. Y dice Dios a los sacerdotes del templo, aborrezco sus divorcios. Ellos se divorciaban por cualquier cosa. Mis amados hermanos, versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Saben que una manera de amar es con detalles? Yo puedo decirte con David, te amo mucho. Eliana, te amo mucho. ¿Le recibo el celular? Eso es amar de palabra. ¿Por qué nosotros tenemos detalles con las personas que amamos? Yo les voy a decir una cosa. A quien le gastamos más es a veces a quien le amamos más. ¿O no es así? Uh-huh. Pero a veces también es de quien más nos beneficiamos. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Saben? Yo les voy a decir algo que es interesante. Es muy fácil decir te amo. Te amo esposa, te amo hijo, te amo pastor, te amo diácono. Eso es muy fácil. Demostrarlo lleva toda una vida. El ser agradecido. Hay hijos que se van de la casa y se olvidan de sus padres. Ni una llamada. Y cuando los llaman es solo por necesidad. Sin ningún detalle. La Biblia dice aquí que nos amamos a través de detalles. Porque hablar de palabras, eso es muy fácil. ¿Aman la iglesia? Yo les pregunto. A los que nos están viendo en el internet cuando celebran sus cumpleaños, las navidades, así como celebran con sus parientes paganos, ¿hacen lo mismo con su familia en la iglesia, en Cristo? Porque eso es algo que no es coherente con esta enseñanza. Porque deberíamos primero amar
Primero a los hermanos en la fe, porque así estamos agradecidos con Dios. Y por una sencilla razón, nosotros estaremos en la eternidad. Los que no creen en Cristo no, ni los veremos, ni los recordaremos. Versículo 21 dice: amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hoy tal vez muchos tenemos que arrepentirnos por molestarnos con el hermano en la iglesia, por no amarle, por no perdonarle. Si uno no aprende a perdonar, uno tendría que cambiar de iglesia todo el tiempo, cambiar de pastor o cambiar de miembros. Pero Dios, ¿qué dice? Hay pecado en medio de nosotros, perdonemos los unos a los otros. Hay que empezar a examinar nuestro corazón. ¿Su corazón les reprende? ¿A quién aman más? ¿A la familia de la serpiente o a la familia de Dios? Todo aquel que rechaza a Cristo es familia de la serpiente. ¿Cómo es, Eliana? Todo aquel que rechaza a Cristo. ¿Ha estado en medio de dos víboras hoy? Víboritas. Cuando uno anda entre cristianos, la Biblia dice: el mundo os aborrecerá. El mundo les va a querer de alguna manera desviar de su camino. De alguna manera. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidiésemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. El amor al prójimo en la iglesia no es una sugerencia, no es una emoción, no es porque me cae bien, es porque es una orden. Cuán chévere sería que toda nuestra familia parental estuviera aquí en nuestra iglesia. Lo deseamos de todo corazón. Pero si Dios no obra en sus corazones, así se lo hagamos con muñequitos, no vendrán. Así les pongamos y le digamos: mira, el domingo después de que vengas te doy un cheque de 5 millones. Vienen por los 5 millones y no vuelven más. Pero un mandamiento Dios nos dio a los que creemos en su nombre, que Él es el unigénito Hijo de Dios, que nos amemos unos a otros. Versículo 24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Miren lo que condiciona Juan. Nancy, ¿usted ama a su prójimo en la iglesia? ¿Lo ama más que a sus hermanos biológicos? Es una orden del Señor. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo podemos terminar este capítulo? No sé si ustedes tienen algunas preguntas, pero acá hay una aplicación. Los que son traídos a Cristo han de vivir en la vida nueva. Este se manifiesta en una naturaleza nueva, pero también en una posición y vida y relación con personas nuevas. ¿Quién escogió nuestra familia? Dios. ¿Quién escogió nuestra familia en Cristo? ¿Cómo lo saben? Muy bien, y porque Hechos 2 también lo dice al final, el último versículo de ese capítulo dice: y el Señor añadía a la iglesia a los que eran salvos. Hoy tenemos que pensar si realmente amamos a Dios y amamos sus mandamientos. Y si somos discípulos de Dios, tienes una iglesia local, no donde te favorezca porque queda a la vuelta de tu casa. Nuestra vida puede cambiar en cualquier momento. Hechos capítulo 2, el último versículo.
Es la iglesia donde Dios te ha dado pastor, te ha dado ancianos, te ha dado diáconos, te ha dado hermanos en la fe. Durante esta semana debemos meditar en nuestras relaciones en la iglesia. Si nosotros abrimos nuestras casas con la misma generosidad, con el mismo amor y con la misma dedicación, como lo hacemos con los parientes no cristianos. ¿Te caracterizas por ser una persona generosa en la iglesia? Hoy tal vez tenemos que pedirle al Señor que obre en nuestro corazón. Cada iglesia local debe llevar el sello de Dios. El sello de Dios es amar a las personas que Dios amó. Y porque el Señor amó, murió por ellos. Es una decisión. Entonces, hemos aprendido 3 cosas. El amor es un principio, una decisión, pero a su vez también es una orden. Pregunto, ¿es un deber o es un derecho? Es un deber. Claro, si usted se reúne solo en la iglesia con sus primos y no con todos los otros hermanos, ¿está cumpliendo el mandamiento? Entonces este domingo tienen que preocuparse de saludar, estrechar lazos con los hermanos que también tengan esta disposición. Una y otra vez. Cada uno de nosotros. Porque no estamos para cumplir un deber litúrgico, sino un deber de amor, de justicia. Entonces lo primero que hemos aprendido es el concepto del amor. Lo segundo, si es una orden, ¿cuál es la consigna? Obedecer. Sí, pero ¿qué vas a obedecer? La orden de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? Amarnos unos con otros. Amarnos unos con otros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ha sido Dios. Miren lo interesante. ¿Por qué yo tengo que amar al prójimo que está en la iglesia? Primero, porque Dios me amó a mí. Y segundo, porque Dios te amó a ti. Es sencillo. ¿Por qué no está mi primo que tanto amo en la iglesia? Porque Dios posiblemente no lo amó todavía. Posiblemente lo amará en algún momento. Ahí usted lo debe de amar. Y si usted quiere mostrar una muestra de amor para el no creyente, es predicarle el evangelio para que se arrepiente, decirle que es pecador y que tiene que venir a Cristo, si no va a morir. Es sencillo. El médico sale y el diagnóstico dice, tiene metástasis, páncreas, hígado, riñón, columna vertebral y pulmones. ¿Cómo le dice esa noticia al paciente que está esperando? Apreciado paciente, cuánto te quiero. Mira, tómate unas aspirinas, te invito a almorzar esta semana. ¿Eso sería algo honesto, correcto? ¿Qué sería lo más ético? Decirle como sea. ¿Pero qué le tiene que decir? Lo que está pasando. ¿Y qué es lo que le está pasando de acuerdo a ese diagnóstico? Se va a morir. Exacto. Te quedan 20 días de vida, vas a morir. Miren, todas las personas que rechazan a Cristo, ese es su diagnóstico. Están muertos en sus delitos y pecados, van a morir si no se arrepienten. Yo creo que de eso parte el verdadero amor. Predicar el evangelio. Pablo decía una cosa, me he comprometido a predicarles a Cristo, muerto, resucitado y ascendido a la cruz. Él viene pronto. Pero para entender eso yo tengo que saber que Él murió por mí. Pero solo Dios puede dar ese entendimiento. Ojalá que con aquellos que el Señor ya salvó, los amemos, los perdonemos y nos animemos a crecer en justicia y en santidad, porque de esa manera conocemos al Dios verdadero. Cada iglesia local debería ser un recinto de amor de todos, porque solo así nosotros nos pudiéramos dar a conocer al mundo. Pero a veces las iglesias no son lo que uno quiere.
pero lo que Dios quiere es que nosotros nos amemos Unos con otros. unos con otros. ¿Preguntas? ¿Aportes? Después no digan que no dije que sí preguntaban. Vamos a orar, vamos a pedirle al diácono Toniel que ore por nosotros y que nos ayude para poder perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros y que este domingo sea una reunión de mucho amor. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Padre y nuestro dador de la vida, Señor Dios. Así que, Padre, vamos a ti para pedirte, Señor Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor Dios, para que nuestro amor sea genuino de unos con otros, Señor Dios. Sobre todo, Señor Dios, con nuestros hermanos de la iglesia, Señor Dios, ayúdanos a amarlos, Señor Dios, que nuestro amor crezca cada día más en nuestra iglesia, Señor Dios. Así que, Señor Dios, pedimos por el día domingo, Señor Dios, que ese amor se vea reflejado en ti, Señor Dios, con cada hermano, Señor Dios, Padre Santo. Ayúdanos a honrarte cada día más, Señor Dios, con lo que tú estipulas, Señor Dios, en sus escrituras, Señor Dios, que es el amor y muchas cosas más, Señor Dios. Así que le damos gracias por cada persona, Señor Dios, que a esta noche se ha unido, Señor Dios, para escuchar tu palabra, tu enseñanza, Señor Dios. Damos gracias por la vida del pastor, Señor Dios, que ha expuesto su palabra, Señor Dios, nos ha enseñado de tu palabra. Así que dejamos esta noche en tus preciosos manos, que seas tú ayudándonos a vivir para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.